¿Quieres lograr la cobertura de queso crema perfecta, sedosa y con un sabor irresistible? Develaremos todos los secretos paso a paso. Acompáñanos hasta el final. Empecemos ordenando los ingredientes. 16 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente. Ojo con esta frase. Más adelante ampliaremos este tip. La temperatura debe ser aproximadamente de 20 grados centígrados o 68 grados Fahrenheit. 2 tazas de azúcar glass o pulverizada. 2 barras de queso crema tipo Filadelfia, recién retiradas de refrigeración, es decir, con temperatura entre 9 grados centígrados o 48 grados Fahrenheit aproximadamente. ¿Por qué este queso? Porque tiene un mayor contenido de grasa y le dará a nuestra cobertura betún, frosting, glaseado o como le llamen en su país de queso crema, esa peculiar textura, smooth and creamy. También agregaremos un par de potenciadores de sabor, una cucharadita de vainilla que añadirá ricas notas amaderadas, sí, esa esencia que tiene la vainilla. Además, incorporaremos media cucharadita de sal que realce el sabor del queso crema. Es opcional, aunque tengan en cuenta que con este solo toque potencia el sabor de esta deliciosa cobertura, llevándola a la estratosfera, como para chuparse los dedos. Vamos a lo que vinimos. Primer paso. Tomamos un colador y un recipiente grande para tamizar poco a poco la azúcar glass pulverizada o como le llamemos en nuestros países. Esto es sumamente importante para asegurarnos de que esté fina y suave al momento de integrarla con los otros ingredientes. Segundo paso, ahora vamos a batir la mantequilla. Lo podemos hacer con este tipo de batidora, con un batidor plano o la batidora de mano. Pero antes aclaremos el mito de la temperatura ambiente. Por ejemplo, si estamos en un lugar con un clima muy cálido o muy frío, la temperatura ambiente no será precisamente la que necesitemos. Otro ejemplo, cuando la mantequilla es fácil de untar en el pan, posiblemente está a unos 24 grados centígrados. ¡Qué rico! Pero esa tampoco es la temperatura. Entonces, la temperatura adecuada para la mantequilla son unos 20 grados centígrados, lo que es igual a 68 grados Fahrenheit. ¿Qué les digo yo? Cuando toquemos la mantequilla con el dedo, este debe dejar fácilmente nuestra huella, no que se nos deslice el dedo hasta el fondo. Nosotros logramos esta temperatura unos 60 minutos aproximadamente después de haber retirado de refrigeración. Ojo con esto, porque si no estamos atentos a la temperatura, los cristales de la azúcar no podrán penetrar en la grasa. Aclarado el misterio de la temperatura ambiente de la mantequilla, vamos a dividirla en pequeños trozos. De esta manera facilitamos el trabajo a nuestra querida batidora. La encendemos, la llevamos a una velocidad media alta y agregamos poco a poco los pedacitos. Batimos aproximadamente por espacio de 2 minutos. También en este paso podemos tocar el botón de me gusta, suscribirnos y la campanita. Tercer paso, seguimos con la batidora en movimiento y agregamos el azúcar glass previamente tamizada, poco a poco para que no vuele. Recuerden que está molida a tamaño de polvo. Y ya cuando llevemos aproximadamente la mitad del azúcar agregada a la mezcla, paramos de batir y raspamos las paredes del bol para asegurarnos que todo se bata uniformemente. Continuamos hasta finalizar los 2 minutos. No hemos terminado aún y ya se nos hace agua la boca. Cuarto paso, momento de agregar el queso crema, protagonista de esta receta.
Pero tengamos en cuenta otro dato importante aquí. Venimos bien, entonces sigamos bien. Para evitar que se nos cuaje la mezcla, porque el queso está muy blandito, porque se nos pasó de la temperatura ambiente, retiramos el queso crema de refrigeración, es decir, que esté a una temperatura aproximadamente de 9 grados centígrados o 48 grados Fahrenheit. Esto ayuda a evitar que se mezcle demasiado y garantizará que el betún, cobertura, glaseado o como le llamemos en nuestros países, se mantenga espeso y suavecito. También vamos a dividir en cuadritos el queso crema y lo añadimos a la mezcla a la misma velocidad que veníamos, media alta, por 2 minutos más. También agregamos los potenciadores, que son la vainilla y la sal. Si vemos que está muy densa o con alguno que otro grumito, los últimos 30 segundos podemos agregarle otra velocidad más. Bueno, ya quedó, ya está lista. Que provoca comérsela. Está bien, probemos para saber a qué sabe. Definitivamente se toca el cielo. Pero como decimos en la cocina, reservemos. Si no la vamos a usar de inmediato, la podemos refrigerar por espacio de 7 días o congelar hasta 2 meses. Cuando haya que descongelarla, la colocamos en la nevera por espacio de 24 horas. ¡Suscríbete! Esta crema rinde aproximadamente 2,5 tazas, lo que es suficiente para glasear y dar relleno a un pastel de 2 pisos en moldes de 22 centímetros de diámetro por 6 centímetros de altura. También podemos utilizar esta proporción para decorar unos 10 cupcakes. Igualmente les debo decir que es ideal para pasteles especiados, como la tarta de zanahoria. En el momento que decidamos utilizarla, la debemos retirar de refrigeración 15 minutos antes para que esté suavecita. Ya probamos que tiene un sabor excepcional y que es el acompañante perfecto para muchísimos postres. Ahora vamos a ver su textura, haciendo unas lindas rosetas. Para empezar, vamos a poner la manga pastelera en una posición totalmente vertical, separada como medio centímetro de la superficie. Yo la inclino un poco para efectos de demostración. Entonces presionamos y vamos a imaginar un reloj y nos movemos suavemente desde las 9, pasamos por las 12, las 3, seguimos a las 6 y disminuimos presión a las 9 y soltamos a las 2. Comprobamos con esta linda florecita que la crema es suave, sedosa, sabrosa. Esta crema también permite que la podamos teñir de colores. Como vimos, fue rápido, fácil y smooth on mixing. Al conocernos, alcanzamos la fe. Al hacer, alcanzamos la convicción. Cuando sabes, te atreves. Gracias por disfrutar este video y suscribirte. Nos vemos en la próxima receta.